sin más preámbulo, le voy dando la más cordial bienvenida a Griselda Triana, que ella es periodista, es esposa de Javier Valdés, aquel colega hermano nuestro que fue asesinado y que el día de ayer pues coincidimos pues muchos colegas periodistas del gremio pues en una marcha que se organizó desde el Ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Gobernación. Y era una situación pues realmente bastante delicada, cruda y dura, como la que estamos viviendo también en el gremio periodístico, porque pues era una marcha precisamente para hablar de un colega recientemente caído que había sido asesinado en Culiacán, Sinaloa, y en esas andábamos concentrándonos cuando nos enteramos que dos compañeras más perdieron la vida, dos compañeras de Cozoloacuaque, Veracruz, fueron asesinadas ambas y que pues nos generó un tremendo desconcierto, una conmoción, una consternación, un enojo, en fin, un festival realmente de sentimientos que no necesariamente son los que uno quiere que le habiten en el transcurso de la vida, pero lamentablemente fue así. Ahí nos encontramos con la colega Griselda, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco que me tome la llamada. Griselda, muy buenos días, bienvenida. Hola Ernesto, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias, Griselda. Pues Griselda, bueno, y además muchas felicidades también, mi querida Griselda, en lo que toca. Lamentablemente, pues ayer estábamos precisamente que nos encontramos en el Ángel de la Independencia, pues terrible la sorpresa, terrible las noticias, que estamos congregándonos para exigir justicia por el caso de un colega caído y resulta que el mismo día cayeron dos mujeres colegas periodistas más. Griselda, ¿qué decir al respecto? Bueno, por supuesto que es, son hechos que tenemos que condenar, que tenemos que exigir una vez más que no se vuelvan a repetir, lo cual se ha vuelto algo utópico porque los asesinatos de periodistas ocurren prácticamente de manera cotidiana. Entonces, sí fue una lamentable noticia el motivo de la convocatoria que tuvimos en el Ángel de la Independencia era para exigir justicia por el asesinato de Luis Enrique Ramírez Ramos en Culiacán, Sinaloa. Y bueno, ahí nos enteramos de la noticia del asesinato de estas dos compañeras en el estado de Veracruz. Entonces, bueno, este mayo ha sido terrible para las y los periodistas en México, para quienes ejercen la libertad de expresión y, y bueno, creo que el salir a plantarnos, a exigir, a tomar las calles de la Ciudad de México y de muchas otras regiones, también se vuelve recurrente, ¿no? Pero es la única manera hasta ahorita que tenemos de exigir a las autoridades que hagan investigaciones con perspectiva periodística, que sean investigaciones transparentes, que sean investigaciones a las que tengan acceso las familias y también, desde luego, por la exigencia de justicia, ¿no? Y la no repetición de estos asesinatos. Ya, Griselda Triana, dime una cosa. Me ha tocado verte, Griselda, en distintos momentos también. Lamentablemente, cuando nos encontramos también congregándonos, cuando hay un otro colega o otra colega que es asesinada en nuestro país. ¿Qué pasa por la cabeza de Griselda Triana
que precisamente, pues casi es en el mismo mes que en el que perdió la vida, que fue asesinado Javier Valdés, tu esposo. ¿Qué decir? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando ves que esto se nos sigue repitiendo y se nos sigue repitiendo y se nos sigue repitiendo, Griselda? Bueno, quien pasa primero por mi mente son las familias, porque detrás de cada periodista asesinado o al lado de cada periodista asesinado, por lo general hay una familia, hay una esposa y compañera, están sus descendientes, sus hijas, sus hijos, sus padres, sus hermanos y bueno, y también sus colegas periodistas que también son parte de la familia, tal vez no la que eliges tú, ¿no? Entonces, por supuesto que vienen a mi cabeza cómo se viven esos primeros momentos, cuáles son los impactos eh, primeros, las afectaciones, cómo las familias entramos en shock, cómo las familias empezamos a funcionar, a operar en automático prácticamente, cómo se nos bombardea con tanta información, cómo nos agobia la presencia de las autoridades, que pues bueno, intentan o hacen que intentan resolver un asesinato de un periodista. Y también me imagino y las pienso recorriendo a partir de los hechos eh, situaciones muy dolorosas, un camino lleno de obstáculos para llegar a tener acceso a la justicia. La justicia es algo que prácticamente nos es negado a quienes hemos vivido un delito de esta naturaleza. Entonces, sí pienso en lo delicado de la situación para las familias. También pienso mucho en el miedo, en el miedo en el que éstas empiezan a vivir, ¿no? A lo mejor algunas familias ya tenían conocimiento, cierta información sobre el trabajo periodístico que realizaban sus familiares, pero hay otras familias que tratamos de evadir esas realidades, que sabemos que corren un riesgo, pero que tratamos de continuar nuestra vida para no enfermarnos. Entonces, sí, viene una serie de afectaciones muy graves, muy serias para las familias y bueno, son familias que van a necesitar de acompañamiento psicológico, de acompañamiento psicoemocional, del apoyo de todas sus redes que estén a su alrededor para fortalecerlas y poder seguir adelante en su búsqueda de justicia si es que así lo deciden. Yo ayer comentaba que, bueno, hay familias de periodistas asesinados y desaparecidos en este país que han renunciado a, al acceso a la justicia porque tienen miedo, porque tienen desconfianza y porque saben que las autoridades jamás van a esclarecer los asesinatos o desapariciones de sus familiares. Y eso es muy lamentable. No podemos renunciar a nuestro derecho de tener acceso a la justicia, justicia para ellos, pero también justicia para nosotras, sus familias, que en muchos de los casos de periodistas asesinados quedan en el más completo desamparo porque son periodistas que, bueno, trabajaban en sus propios medios digitales, que sus condiciones económicas daban para vivir, no puedo decir que con
dignidad, porque es muy lamentable, en muchos casos ellos eran los únicos proveedores. Entonces, hay familias enfermas enteras, hay familias donde hay niños, niñas con discapacidades, hay familias donde nunca han tenido ningún tipo de acompañamiento. Y bueno, todo esto te lo comento porque hace 2 años aproximadamente realicé un diagnóstico sobre la situación de las familias de periodistas asesinados y desaparecidos en México. ¿Qué pasa con estas familias después de que asesinan a un periodista? Y lo que pasa, lo que te puedo asegurar, es que quedan en el más completo abandono. Están totalmente desamparadas y completamente olvidadas por el Estado. Familiares que también renuncian a ejercer sus derechos como víctimas porque son revictimizadas, porque son maltratadas, porque este, los ven o ven a las familias como si fueran a pedir una limosna, ¿no? Cuando lo único que estamos haciendo las familias es aprendiendo a ejercer nuestros derechos como víctimas. Entonces, bueno, todos mis pensamientos y todo lo que viene, al menos en mí, gira en torno, buena parte gira en torno a eso, ¿no? A que son familias que se van a solas y no lo podemos permitir. Y bueno, en cuanto a la parte de la judicialización del caso de los periodistas, pues es todavía mucho más complicado cuando no se cuenta con un acompañamiento jurídico, si no hay una organización que te acompañe, que también te quiero decir que las organizaciones de la sociedad civil que acompañan este tipo de casos, pues no se dan abasto. Y bueno, lo último que queremos es que quien lleve, acompañe jurídicamente nuestros casos son los abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por supuesto, ¿no? Hay, Griselda, casi para ir cerrando, que se nos aprieta el tiempo, hay un mensaje que enviaste ayer de los distintos mensajes que enviaron varios colegas periodistas. Hay un mensaje que tú enviaste también, una solicitud al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que le estás pidiendo, Griselda? Bueno, yo lo que le expresé en mi mensaje y lo reitero es que yo le propongo que nos sentemos a dialogar, que nos permita a las familias de periodistas asesinados y desaparecidos, y no digo que a todos, porque bueno, logísticamente sería muy complicado, ¿no? Entonces, pero que nos permita un grupo, a una representación de familiares, de familias de periodistas asesinados y desaparecidos, a dialogar con él, y no en un plan de ajuste de cuentas. Creo que ante tanta agresividad verbal de su parte y las respuestas de unos y otros, a mí en lo personal me molesta, me ofende. No es la manera en que las y los periodistas en este país deben ser tratados por la máxima autoridad. Entonces, pero pues además creo que yo también soy pacifista, ¿no? Yo soy de la idea de que podemos entablar un diálogo las familias, tenemos muchas respuestas, tenemos muchas inquietudes y sobre todo tenemos el deseo de que nuestros casos, los casos de nuestros compañeros sean esclarecidos, pero hay muchas preguntas que nosotras tenemos. O sea, ¿por qué no se ha evitado el asesinato de periodistas? ¿Por qué se ponen en duda sus llamadas de auxilio? ¿Por qué no los sacan de los lugares en los que están en riesgo? ¿Por qué tardan tanto en brindarles medidas de seguridad? ¿Por qué todos estos delitos de periodistas asesinados y desaparecidos siguen en la impunidad, incluido el de Javier, que el autor intelectual no ha venido a responder ante la justicia mexicana por el crimen de Javier? ¿Y por qué? Algo que me preocupa, o sea, el presidente es muy hipersensible a los comentarios que se hacen, por ejemplo, que hizo la Unión Europea,
en relación a los asesinatos de periodistas. O sea, cuando nosotros estamos tan dolidas, las familias tan indignadas por todo ello. Entonces, a mí me gustaría que nos pudiéramos reunir, que pudiéramos intercambiar opiniones sobre lo que está pasando. Nos gustaría escuchar respuestas, ¿no? O argumentos de por qué los asesinatos de periodistas continúan y por qué las investigaciones no avanzan, ¿no? Porque los casos no avanzan. Es una propuesta, pero también me preocupa la respuesta, desde luego, ¿no? O sea, sabemos que hace muchísimo tiempo, prácticamente desde que tomó posesión como presidente, un grupo de madres de Eureka pidió una reunión con él, o sea, lo cual nunca se celebró, nunca hubo una respuesta positiva. Entonces, eso también me desanima un poco, pero creo que se vale, o sea, se vale pedir no empobrece. Y creo que, bueno, en algún momento, después del aniversario de Javier, lo tomaré con toda la seriedad que mi petición y mi propuesta merece. Le haré llegar el documento a presidencia y bueno, vamos a ver qué sucede. Hemos perdido más. Así que una respuesta negativa, pues no será la primera que obtengamos después de lo que hemos vivido. Ya, pues Griselda Triana, te quiero agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Vamos a ver si hay alguna respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es interesante también el poder que se pueda hablar con los familiares de periodistas que han sido asesinados. Creo que ese es un encuentro que también hace falta. Hace falta un encuentro de esa naturaleza directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él se puede acompañar de los funcionarios que él lo desee, pero sería, creo que útil para la propia administración del presidente López Obrador y particularmente para las familias. Así que, Griselda, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Muchas gracias, Ernesto. Hasta luego. Hasta pronto, sí, hasta pronto.